I need emergency to Walmart, 1431, 183. My friend is in her car. I don't know. I think she passed out. Totally right. We're right by the little. Jessica Kaylor, de 27 años, vivía en Austin, Texas. Tras graduarse en la Universidad Estatal de Texas, su vida se había convertido en una carrera constante. Trabajaba en 2 empleos mientras perseguía su maestría y mantenía una activa vida social. Pasaba las mañanas enseñando como suplente en una escuela y las tardes atendiendo en un supermercado local. Soñaba con conseguir pronto una plaza fija como maestra de primaria. A pesar del cansancio y las preocupaciones financieras, ahorraba cada dólar para pagar sus estudios y saldar sus préstamos. Jessica siempre veía el vaso medio lleno. Era de esas personas que transformaban el estrés en energía y la rutina en esperanza. Su familia recuerda una frase que ya escribió una vez en su diario. Algún día, todo tendrá sentido. Ríe ante la confusión, sonríe entre lágrimas y nunca olvides que todo sucede por una razón. Era responsable, concentrada y, sobre todo, una presencia alegre que dejaba una huella cálida en todos los que la conocían. Jessica atravesaba uno de los mejores momentos de su vida y tenía muchas razones para sonreír. Era el día del trabajo, 7 de septiembre de 2009. El sol caía implacable sobre Austin y ella había decidido pasar el día con su prima y mejor amiga Melanie junto a un pequeño grupo de amigos. Entre risas, música y el sonido del agua, se sumergieron en la piscina para escapar del calor, mientras una brisa cálida arrastraba el aroma de la parrilla y las risas. Después de varias horas compartiendo bromas y anécdotas, el grupo se dirigió a un restaurante para cenar. Jessica, siempre responsable, sabía que al día siguiente debía trabajar y además estaba intentando ahorrar. Por eso evitó beber demasiado. También era la encargada de conducir y llevar a todos a casa, algo que hacía con la misma amabilidad con la que enfrentaba cada día. Cerca de la medianoche, fueron a un bar para jugar al billar. Las risas continuaron hasta poco después de las 12, cuando decidieron regresar. Jessica comenzó a dejar a cada uno en su casa. A la 1:30 a.m., solo quedaba Melanie en el asiento del copiloto. Ella le propuso quedarse a dormir, pero Jessica sonrió y negó con la cabeza. Quería levantarse temprano y empezar su turno descansada. Además, debía comprar comida para sus perros y pasar a verlos antes de dormir. Le dio un abrazo fuerte a su prima. El tipo de abrazo que parece prometer un «nos vemos mañana», y condujo rumbo al Walmart más cercano. Unas horas más tarde, cuando la ciudad despertaba y la gente se preparaba para ir al trabajo, el sonido del teléfono rompió la calma de la mañana. Era una de las compañeras de Jessica. Ella no había aparecido. A Melanie se le heló el cuerpo al escucharlo. Jessica jamás faltaba sin avisar, ni siquiera cuando estaba enferma. Intentó convencerse de que debía haber una explicación lógica, pero con cada llamada que hacía y cada «no he sabido nada de ella» que recibía, la inquietud crecía como un nudo en el pecho. Algo dentro de ella gritaba que aquello no era normal. Jessica compartía apartamento con John, el hermano de Melanie. Cuando ella lo llamó, él también se mostró sorprendido. Era oficial de policía, y aquel día había comenzado su turno a las 5:30 de la mañana. No la había visto ni oído en toda la madrugada. Simplemente había asumido que aún dormía. Sin embargo, al volver a casa, una sensación extraña lo golpeó de inmediato. Uno de los perros de Jessica lo recibió moviendo la cola, pero con un gemido nervioso, como si tratara de decirle algo. La casa estaba en silencio. Demasiado. ¿No había señales de que Jessica hubiera regresado la noche anterior? John, con el corazón acelerado, llamó a sus compañeros y reportó la desaparición de Jessica. De inmediato, rastrearon la señal de su teléfono. Marcaba cerca de la intersección de la autopista 183 y Walton Way en Cedar Park. No era un lugar apartado. Al contrario, estaba rodeado de negocios, tráfico y gente. Tal vez el coche se averió o el móvil se quedó sin batería, pensó John intentando aferrarse a una explicación lógica. Melanie y su novio, Ser, condujeron a toda velocidad hacia el punto. Apenas llegaron, vieron el Kia blanco de Jessica estacionado perfectamente frente a un Little Caesars. Pero en cuanto abrieron la puerta del coche, un hedor insoportable les arañó la garganta. A pesar de que las ventanas estaban cerradas, el calor de casi 40 grados había convertido el interior en un horno. Jessica estaba allí, desplomada sobre el asiento del conductor.
el respaldo echado hacia atrás más de lo normal. No se movía. En el interior, el aire era denso, pesado, cargado de un silencio irreal. Melanie sintió un vértigo helado al verla. La piel de Jessica estaba roja, cubierta de marcas y su cabello empapado de sudor. El olor era abrumador. Con manos temblorosas, Melanie la tocó suavemente en la cabeza, tratando de despertarla. Nada. Ser, pálido, sacó su teléfono y marcó el 911. I need emergency. The Walmart, 1431, 183. My friend is in her car. I don't know. I think she passed out. Totally wrong. We're right by the little. Jessica Keylor había sido asesinada. Su cuello mostraba una marca profunda de estrangulamiento y diminutas hemorragias rodeaban sus ojos, su rostro y su cuello. Su piel, antes bronceada por el sol, ahora estaba cubierta de moretones y arañazos. Los forenses determinaron que había sido violada y estrangulada 2 veces, una con una prenda de tela, posiblemente el lazo de su vestido blanco, el mismo que llevaba sobre su traje de baño, y otra con las manos desnudas de su asesino. Las marcas revelaban su desesperada lucha por sobrevivir. Había arañado su propio cuello intentando liberar la presión, dejando en su piel rastros de su última batalla. Su billetera, sus tarjetas y las llaves del coche habían desaparecido, pero su teléfono fue incautado para ser analizado. Aquel lugar, repleto de negocios y tránsito constante, se convirtió de pronto en una escena de horror. Los investigadores comenzaron su búsqueda entre los restaurantes y tiendas cercanas, intentando descifrar cómo algo tan atroz había podido ocurrir en un sitio tan público. Una empleada de un restaurante contó que aquella mañana había llegado temprano al trabajo y había visto a Jessica con vida. La joven estaba dentro de su coche, completamente desnuda, moviéndose torpemente como si intentara ponerse el traje de baño. Más tarde la volvió a ver, esta vez vestida con su vestido blanco. Estaba sentada junto al coche, jugando distraídamente con su cabello, perdida en sus pensamientos. La tercera y última vez que la observó, Jessica estaba otra vez dentro del auto, murmurando sola y moviendo las manos de forma extraña, como si intentara comunicarse con alguien invisible. Otras personas también dijeron haberla visto aquella mañana. Todos coincidieron en lo mismo. Parecía desorientada, cansada, casi como si su mente se hubiera desconectado del mundo. Nadie se atrevió a hablarle, pero su comportamiento resultaba inquietante, ajeno a la mujer alegre y equilibrada que todos conocían. La próxima vez que alguien la vio, ya no respiraba. Melanie insistió que Jessica estaba completamente sobria cuando se despidieron. No consumía drogas ni tomaba medicación. Las pruebas toxicológicas confirmaron sus palabras. No había ni rastro de alcohol, drogas o fármacos en su cuerpo. Cada nuevo dato hacía que el caso se volviera más desconcertante. ¿Qué podía haber ocurrido entre aquel buenas noches y su hallazgo? Los investigadores sabían que debían mirar más allá de lo evidente. En la parte trasera de su coche, la policía encontró un enorme saco de comida para perros. Melanie explicó que Jessica planeaba comprarlo de camino a casa, así que supieron que la compra se había hecho esa misma madrugada. Justo frente al lugar donde apareció el coche, había un Walmart abierto las 24 horas. Al revisar las cámaras de seguridad, la imagen de Jessica apareció con claridad. Era la 1:45 a.m. cuando su Kia blanco se detuvo en el estacionamiento. Bajó sola, vestida con su característico vestido blanco, una gorra roja y su bolso colgado al hombro. Dentro de la tienda, su comportamiento parecía absolutamente normal. Caminaba tranquila, sin tropezar ni mostrarse alterada. No habló con nadie, ni nadie pareció seguirla. Fue directamente al pasillo de comida para mascotas, tomó el gran saco y se dirigió a la caja para pagar. En las imágenes,
todo parecía cotidiano, banal, hasta ese momento en que cruzó las puertas automáticas. Uno de los empleados la observó mientras salía. Fue entonces, justo entonces, cuando todo cambió para siempre. Hasta ese momento, nadie dentro de la tienda parecía prestarle atención. Pero de pronto una figura apareció en las cámaras. Un hombre alto, con una camisa marrón y una gorra de béisbol, caminando tras ella con paso decidido. Había entrado al Walmart unos minutos antes que Jessica y había estacionado su pequeña camioneta a cierta distancia del lugar donde ella había dejado su coche. Usó el baño y al salir, las cámaras lo captaron caminando justo detrás de Jessica, que cargaba el enorme saco de comida para perros sobre el hombro. Mientras ella cruzaba el estacionamiento hacia su Kia, él la seguía, cada vez más cerca, su paso acelerándose con una intención silenciosa. El ángulo de las cámaras no ayudaba. Su coche estaba estacionado detrás de un gran árbol que bloqueaba completamente la vista. La única cámara que apuntaba en esa dirección tenía una calidad tan mala que apenas permitía distinguir formas. Aún así, las imágenes bastaban para entender lo esencial. El hombre llegó hasta el auto de Jessica y nunca volvió a aparecer. Su camioneta, inmóvil en el mismo sitio, permaneció como una huella muda de lo que acababa de suceder. Unos 2 minutos después de que Jessica y aquel hombre llegaran a su coche, el vehículo se puso en marcha y se dirigió hacia la salida del estacionamiento. Las imágenes eran inquietantes, de esas que dejan un silencio helado en la sala de visionado. Las cámaras del interior del Walmart también captaban parte del exterior, justo donde el coche de Jessica había estado aparcado. Los investigadores siguieron con atención la figura que cruzaba la calle hacia el aparcamiento del supermercado. Era el mismo hombre. Lo vieron subir de nuevo a su camioneta y marcharse a toda velocidad, perdiéndose en la oscuridad de la madrugada. A las 5:03 a.m., apenas 20 minutos después de que el coche de Jessica quedara detenido frente al restaurante, su tarjeta bancaria fue utilizada en una gasolinera Exxon. Las cámaras de seguridad confirmaron que era el mismo individuo que la había seguido en Walmart. Jessica, sin embargo, nunca abandonó su vehículo. Permaneció estacionado, inmóvil desde las 2:50 de la mañana hasta el momento en que fue encontrada. Pero los testigos que la vieron moverse horas después demostraban que de alguna forma seguía con vida. Nada tenía sentido, nada encajaba. Los investigadores difundieron parte de las grabaciones y lanzaron una alerta pública para localizar una camioneta roja. Ya no quedaba mucho más que hacer, esperar. Esperar a que alguien en algún lugar reconociera el vehículo y llamara. Mientras la policía continuaba con la búsqueda, se celebró el funeral de Jessica. Su familia, con el corazón roto, contó que fue allí, ante el ataúd, cuando se enteraron realmente de cómo había muerto. Las marcas en su cuello lo decían todo. Aquello transformó un día de despedida en un nuevo golpe insoportable. ¿Quién podía haberle hecho algo así y por qué? Pocos días después, los detectives recibieron una llamada inesperada. Era una mujer llamada Leslie. Con voz temblorosa explicó que su prometido era el mejor amigo del hombre que, según ella, poseía la camioneta, Grayson Harrell, de 37 años. Leslie relató que la noche anterior a que encontraran a Jessica, Grayson debía pasar por su apartamento para dejarle un dinero que le debía, pero nunca apareció. Desde entonces, algo dentro de ella no la dejaba en paz. Tenía un mal presentimiento, una sensación que le pesaba en el pecho. Grayson era como de la familia, dijo. Fue muy difícil hacer esa llamada, pero una chica inocente perdió la vida. No podía quedarme callada. Cuando los investigadores ingresaron su nombre en el sistema, descubrieron que había sido detenido apenas 3 semanas antes por tener la matrícula del vehículo vencida. Las cámaras corporales de los agentes lo habían grabado aquella vez. Conducía la misma camioneta roja y llevaba puesta la misma gorra de béisbol. No había duda, era el hombre que buscaban. 5 días después de que hallaran el cuerpo de Jessica, la policía llamó a la puerta de Grayson Harrell. En cuanto vieron la camioneta, notaron los cambios. Las partes plateadas habían sido pintadas de negro como si alguien tratara de borrar el rastro de lo que fue. Grayson no se mostró sorprendido por la visita. Con una calma que heló a los detectives, admitió conocer a Jessica. Aseguró que se habían conocido a través de una página web llamada lonelyhousewifehookups.com, donde, según él,
Habían hablado por mensajes y acordado verse aquella madrugada, entre las 12:30 y la 1 de la mañana, en el estacionamiento del Walmart. Era la misma hora en la que Jessica perdió la vida. Kristen afirmó que él y Jessica se habían marchado juntos en el coche de ella y que mantuvieron relaciones sexuales cerca de un parque. Dijo que sí, había estado en su vehículo y que probablemente fue una de las últimas personas en verla con vida, pero que eso no lo convertía en un asesino. Su tono era tranquilo, casi ensayado, como si cada palabra estuviera calculada para sonar convincente. Los detectives lo escuchaban en silencio, pero ya sabían que las grabaciones contaban una historia completamente distinta. Las cámaras mostraban que ambos habían llegado al Walmart mucho después de la 1 de la madrugada. Nunca se saludaron, nunca cruzaron una mirada antes de que él se acercara a su coche. Y el comportamiento de Jessica cuando entró al supermercado no dejaba dudas. Estaba allí solo para comprar comida para sus perros, nada más. No esperaba a nadie. Era evidente que entre ellos no existía ningún tipo de relación. La mentira de Kristen se derrumbó en el mismo instante en que la pronunció. Intentando sostener su historia, añadió otra capa. Dijo que Jessica lo había llevado de regreso al Walmart y que conversaron un minuto en el coche. Según él, le habló de sus problemas económicos, de que no podía pagar la gasolina y que ella, generosa, le ofreció su tarjeta bancaria y hasta le escribió el número PIN en la mano. Una historia tan absurda que rozaba la desesperación. Al día siguiente, cuando Kristen supo que Jessica había muerto, contó que lo primero que pensó fue: estuve con esa chica y ahora está muerta. Qué extraño. Dijo que, presa del pánico, había tirado la tarjeta bancaria de ella y pintado su camioneta para evitar sospechas. Lo relataba con una seguridad inquietante, como si su historia tuviera sentido. Pero los detectives lo sabían. Era la versión más enrevesada y absurda que habían escuchado. Melanie y sus amigos fueron tajantes. Jessica no mencionó a ningún hombre esa noche. Nunca habría salido a encontrarse con alguien desconocido y menos a esas horas. Era transparente. Siempre contaba dónde iba y con quién. Si hubiera planeado una cita, todos lo sabrían. El análisis forense de sus teléfonos y ordenadores terminó de desmontar la farsa. No existía una sola conversación entre ambos. Jessica nunca había visitado la página web de la que él hablaba. La supuesta historia de amor era en realidad una invención desesperada de su asesino. Lo que sí estaba claro era que, solo unas horas después de que encontraran el cuerpo de Jessica, Kristen había estado buscando su nombre en internet, leyendo artículos y mirando sus fotografías. No había rastro de remordimiento, solo una curiosidad fría, casi morbosa. Los investigadores reconstruyeron su versión de los hechos. Kristen la siguió al salir del Walmart, la obligó a subirlo a su coche y la llevó a un parque. Allí la agredió sexualmente y la estranguló 2 veces. Creyéndola muerta, condujo el coche de regreso al estacionamiento. La dejó allí, robó su tarjeta y desapareció. En cuanto los detectives mencionaron lo que habían visto en las cámaras, Kristen cambió por completo. Su voz se apagó, sus manos se tensaron y pidió un abogado. Después de eso, silencio absoluto. Los policías estaban convencidos. Ese hombre era el asesino de Jessica. Pero había algo que no encajaba. Entre el momento en que él aparcó el coche y el instante en que hallaron su cuerpo, algo inexplicable había sucedido. No había vuelto a la escena, nadie más se había acercado al vehículo, y sin embargo Jessica había estado viva durante horas después de que él se marchara. Era un rompecabezas perturbador. A falta de pruebas suficientes para acusarlo de asesinato, lo imputaron por manipulación de pruebas. Era solo el comienzo. En mayo de 2010, tras declararse culpable, Kristen fue condenado a 10 años de prisión. Sin embargo, las autoridades nunca cerraron el caso de Jessica. Seguían revisando cada detalle, una y otra vez, buscando la pieza que faltaba en aquel rompecabezas doloroso. Detectives encontraron un artículo escrito por un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana. En él se hablaba de un fenómeno poco conocido. Personas que, tras ser estranguladas, no morían de inmediato, sino horas más tarde, al colapsar sus pulmones y su cerebro por la falta de oxígeno. A esto se le llama muerte retardada por estrangulamiento. Los expertos concluyeron que eso podía explicar todo. El comportamiento errático de Jessica aquella mañana
los movimientos confusos dentro del coche e incluso los signos físicos encontrados en la escena. Había sufrido un daño cerebral tan grave por los 2 intentos de estrangulamiento que su mente se había desconectado del mundo. No sabía dónde estaba, ni qué hacía. Incapaz de pedir ayuda o usar su teléfono, quedó atrapada dentro del vehículo bajo el sol abrasador. La insolación y la lesión cerebral se combinaron para sellar su destino. Fue una muerte lenta, silenciosa y devastadoramente cruel. El Dr. Bill Smock, especialista en medicina forense, explicó con precisión científica lo que ocurre durante un estrangulamiento. Primero pierdes el conocimiento, porque el cerebro deja de recibir oxígeno suficiente. Después, puedes sufrir una convulsión. A los 15 segundos como mínimo, las células cerebrales comienzan a morir. Lo primero que pierdes es el control de la vejiga, luego del esfínter. La última parte del cerebro en morir es el tronco encefálico, el que controla la respiración y los latidos del corazón. Encima de él están la memoria, la personalidad, lo que nos hace ser quienes somos. Las palabras del doctor dejaron un silencio pesado en la sala. Todo encajaba al fin. Kristen la había estrangulado 2 veces, creyendo que estaba muerta cuando en realidad solo había quedado inconsciente. Su intención era clara, y la ciencia lo confirmaba. Había querido matarla. Con esta nueva evidencia, en mayo de 2013, Kristen Harrell fue finalmente acusado de asesinato capital. Se declaró inocente. Un experto destacado en estrangulamiento testificó hoy en un juicio por asesinato en el condado de Williamson. El doctor testificó que está de acuerdo con los hallazgos del médico forense de que Jessica Keylor murió como resultado de estrangulamiento. Crispin Harmel está acusado de matar a la joven de 27 años. Testigos vieron a Keylor viva horas después de haber sido estrangulada en su coche caliente actuando de manera extraña. Doctor Bill Smock dice que es porque fue atacada. Así que en este caso creo que tenemos 2 explicaciones de por qué el comportamiento de Jessica era anormal. Una, daño cerebral por estrangulamiento y número 2, necesidad. La defensa contrainterrogó al Dr. Smock usando su propio testimonio, diciendo que si alguien fue estrangulado, su reacción sería clavar las uñas en el atacante, lo que probablemente recogería el ADN del atacante bajo sus uñas. No hay ADN que vincule a Keylor y Harmel. La defensa se mostraba confiada. No existía ninguna prueba de ADN que vinculara directamente a Kristen Harrell con Jessica, y en apariencia, eso jugaba a su favor. Sin embargo, los expertos fueron claros. Aquel día el calor había sido insoportable, y las altas temperaturas, junto con la humedad, podían destruir cualquier rastro biológico en cuestión de horas. Era improbable que quedara algo que pudiera analizarse en el cuerpo. El equipo de la fiscalía, en cambio, no estaba preocupado. El caso estaba prácticamente grabado en vídeo. Las imágenes hablaban por sí solas. No había otra persona que pudiera haber cometido aquel crimen. Entre los testigos se encontraba Elizabeth, la exnovia de Kristen. Ella declaró que él le había contado que su apartamento se había incendiado y que había perdido su teléfono en el fuego. La realidad era muy distinta. La policía se lo había confiscado como parte de la investigación. También le dijo que su camioneta se había averiado, cuando en realidad había sido incautada por los investigadores. Pero la justicia, una vez más, se torció. El juicio terminó en nulidad después de que se acusara a los fiscales de ocultar pruebas. Todo el proceso volvió al punto de partida. Para colmo, la fiscal del distrito, Jana Dati, fue encarcelada por violar una orden judicial y sancionada por conducta indebida. Años después sería encontrada muerta por una herida de bala autoinfligida. Los detalles de un caso de asesinato en Cedar Park del año 2009 se escucharán nuevamente esta semana en una sala del Tribunal del Condado de Williamson. Crispin Harmel está siendo juzgado nuevamente En la primavera de 2018, comenzó el segundo juicio contra Kristen Harrell. Habían pasado ya casi 10 años desde el asesinato de Jessica. 10 años de silencio, de heridas abiertas, de una familia que seguía esperando justicia mientras el tiempo se negaba a cerrar la herida. Un jurado del condado de Williamson vio hoy un interrogatorio de un sospechoso de 2009 en un juicio por asesinato en Cedar Park. El jurado vio la segunda entrevista que la policía de Cedar Park tuvo con Harmel después de que dijeron que encontraron inconsistencias en su historia. Lauren Kravitz de Caxan tiene más información. La principal preocupación después de nuestra investigación al avanzar era que
Muchas cosas simplemente no cuadraban. Por tercer día, el sargento Bond, quien investigó el asesinato de Jessica Kayler, testificó que tenía una lista de preocupaciones después de su primera entrevista con Crispin Harmel. En una entrevista en video de seguimiento, Harmel dijo que Kayler los llevó de regreso al centro comercial cerca de Walmart después de que tuvieron relaciones sexuales consensuadas, pero Bond dijo que eso no tenía sentido. El asiento en sí estaba empujado completamente hacia atrás en los rieles y sus pies no podían tocar el acelerador y los frenos. Harmel también dijo que Kayler encendió su coche mientras él regresaba a su camión. Recuerdo ver como luces parpadeaban, sean faros o lo que sea. Pero el video de vigilancia nunca muestra que las luces se enciendan o que el coche de Kayler se vaya. De hecho, las llaves del coche de Kayler no estaban en el coche y nunca se encontraron. Harmel también dijo que Kayler le prestó su tarjeta de débito para echar gasolina, pero la tiró cuando vio que la policía lo estaba buscando. En general, cuando las personas cambian algo o se deshacen de algo es porque no quieren que esté localizado y cerca de ellos, lo que significa que quieren desvincularse de ese artículo en particular. Y esa fue Lauren Kravitz informando. La defensa comenzó a interrogar al sargento Bond a última hora de la tarde. Una de las cosas que argumentaron fue que ni Harmel ni Quiller se habrían buscado dentro de Walmart porque el plan era encontrarse en su coche. Los fiscales argumentaron que ninguno de ellos se estaba buscando en el momento en que Harmel dijo que se suponía que debían encontrarse. En otras noticias esta noche, un jurado declaró culpable a un hombre de matar a una mujer en Cedar Park en 2009. Crispin Harmel fue condenado por secuestro, violación y estrangulamiento. El juez sentenció a Harmel a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Afortunadamente, esta vez, el jurado declaró culpable a Crispin Harmel de asesinato capital. Como la fiscalía no solicitó la pena de muerte, fue sentenciado automáticamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2020 apeló su condena, pero fue rechazada. Sigue cumpliendo la misma sentencia, encerrado, mientras el tiempo afuera continúa, como si nada hubiera pasado. Jessica había pasado una noche maravillosa con sus amigos. Cuando caminó hacia su coche aquella madrugada, solo pensaba en volver a casa, alimentar a sus perros y descansar para trabajar al día siguiente. Su maestría estaba a punto de completarse y tenía toda una vida esperándola. Su primo John confesó que, cuando supo que el asesino había sido atrapado, creyó que sentiría alivio. Pero no fue así. Él sigue vivo y Jessica no, dijo con voz quebrada. Su padre apenas podía hablar. Ese hombre me arrebató la oportunidad de acompañarla al altar. Habría sido una gran madre, lo sé. La extraño todos los días. Melanie, su mejor amiga, dice que con el tiempo algunas heridas parecen suavizarse, pero nunca sanan del todo. Algunos días son más fáciles que otros, pero hay recuerdos que te desgarran, porque cada vez que cierro los ojos vuelvo a verla en ese estacionamiento. Ningún día volverá a sentirse completamente entero. Siempre faltará algo. Y sin embargo, compartir su historia no es solo un acto de dolor, sino de memoria, porque cada caso deja una huella, y contar lo que pasó ayuda a que nadie más caiga en el mismo silencio. De hecho, en nuestro próximo episodio exploraremos otro caso que estremeció a todo un país, el de Eliza Fletcher, una mujer cuya vida también fue arrancada injustamente en una madrugada cualquiera. Historias distintas, pero un mismo eco, la urgencia de no olvidar. Adiós.